Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos online y estamos, como siempre, muy contentos de estar con ustedes, quienes nos acompañan en estas transmisiones de Crónica de la Cuarentena. Ayer hicimos un parate, un domingo de descanso que creo que nos merecíamos después de 17 programas seguidos, con lo cual todo llega a cansarte, ¿no? Todo puede llegar a necesitar ese reponerte. Y hoy estamos repuestos y listos para hablar de periodismo. Un debate que se impone entre nosotros, que somos comunicadores de diversas ramas, que hemos tenido cierta experiencia en algunas líneas de la comunicación y del periodismo. Siempre nos preguntamos, o sea, ¿qué está haciendo el periodismo? ¿Está realmente cumpliendo con el rol que debería tener o ese rol es equivocado o es demasiado servil con los intereses o simplemente es un altavoz o realmente está haciendo el trabajo para el que ha nacido y para el que yo me siento orgulloso de ejercer uno de los oficios más, tal vez para mí el oficio más hermoso del mundo, ¿no? Que es estar tratando de buscar la verdad sobre todas las cosas. Les voy a dar el inicio a los compañeros para que saluden y después al invitado que tenemos hoy desde Medellín, con Alfonso Buitrago, mi buen amigo, que nos conocimos hace algunos años y con quien tengo el gusto de haber departido en físico y hoy en online también. Así que, Santi, bienvenido. Hola, Ilapunja y Manayata Kapangui, amigos. Eh, Aquí estamos. Sí, a pesar de que no hubo contacto ayer, el sentimiento fue como de nostalgia. Se alargó un poco la espera esta de poder conversar otra vez con ustedes, así que ahora estamos de vuelta y con un tema que es full apasionante. Como dijo Pedro, de alguna manera nosotros estamos relacionados directa o indirectamente, ¿no? Entonces ahora hay que ver ese papel del periodismo, obviamente categorizarle también al periodismo y desde ahí intentar esbozar una pequeña idea esta tarde para compartir con ustedes, compañeros. Paul, un abrazo gigantesco. Alfonso, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Realmente un placer y un gustazo conocerte, Alfonso. Amigos, amigas, qué bueno estar con ustedes otro día más, aguantando este tedio que ya empieza a ser la tercera semana. Yo por lo menos estaba más o menos acostumbrado en el doctorado a los largos encierros, leyendo, escribiendo, pensando, pero ya los que me rodean no están tan acostumbrados a mí, creo. Entonces uno puede estar acostumbrado, pero si el resto no está acostumbrado a uno, se hace un poco más complicado, pero la llevamos bien, estamos tranquilos, acá, bien en lo que se puede, ¿no? Mirando las calles vacías, con esta nostalgia de no haber tenido programa ayer y con estas ganas de dar todo hoy, ¿no? De contribuir para que se critique, para que se cuestione, para que se vean de distintos puntos de vista lo que hacemos y lo que tan vilipendiado nos han tenido, porque sobre todo en los 10 años de ese gobierno correísta que nos pasaron puteando a los periodistas y ahora también sin putean por todos lados, si eres de izquierda, de derecha, si son del centro, igual la culpa es de la prensa y de los que tratamos de mostrar algunas de las verdades, de las muchas verdades que existen. Gracias, Alfonso, por estar aquí. Qué gusto conocerte. Bienvenido y vamos a darle con todo, ¿no? A sacar todo lo que tenemos dentro, afuera y tantas anécdotas que podemos compartir. Bueno, ahora sí presento a Alfonso, a quien conocí hace algunos años ya en un taller de la Fundación Gabo del Nuevo Periodismo Iberoamericano en Lima y después, bueno, uno se va juntando con quien más, con quien más tiene química y tiene la misma vida, o sea, que piensas algo igual, ¿no? Y puedes conversar con alguien que te sientes muy cómodo para conversar. Y así nació una amistad. Yo estuve en Medellín también visitando Medellín en un Festival Gabo y estuve ahí en esa casa donde lo vemos hoy a Alfonso Buitrago tomándonos unos tragos y conversando hasta el amanecer y así se forjó una amistad que esperemos continúe por siempre, ¿no? Alfonso es escritor, me regaló su libro también, pero sobre todo es un cronista, yo lo conozco más como un cronista, ¿no? Y es un periodista, actualmente trabaja en Universo Centro, que es un proyecto en el centro de Medellín,
que hacen de todo, cosas hermosas. Un periódico muy hermoso que funciona en el Parque del Periodista y que es hermoso por lo colectivo y por todo eso que es capaz de ir mostrando mes a mes, eso que no se ve del mainstream, esa cultura que uno que está en nosotros poder contar. Y Alfonso, como cronista, está trabajando actualmente haciendo periodismo en la calle, ¿no? En la trinchera, viendo cómo están las cosas. Así que te doy la bienvenida, te agradezco mucho por estar aquí. Y bueno, cuéntanos cómo está la situación por Medellín, cómo va la cosa. Hola, un abrazo grande a todos, un gustazo conocerlos. Muchas gracias, Pedro, por compartirme tus amigos y siempre tener contacto con los amigos latinoamericanos. Pues nada, yo vivo solo ahí para compartir eh, y bueno, la verdad es que me siento cómodo trabajando aquí en mi casa y haciendo pues los proyectos en los que me mantengo ocupado, pues entretenido y bueno. También doy clases en una universidad, ahora es Semana Santa, estamos esta semanita de vacaciones, pero pues hasta la semana pasada logramos dar clases virtuales, cosa que nunca había hecho en mi vida. De repente era como volver a aprender pero no salió mal. Digamos que en general creo que hubo manera de darle continuidad pues a las clases y seguir. Eh, Como para empezar con el tema, pues antes de llegar a la calle, yo doy clases de periodismo, doy una clase de edición periodística en el último semestre y el primer debate que tuvimos grande era cómo hacer periodismo sin salir a la calle, porque los estudiantes no los podíamos mandar a hacer reportería a la calle, no los podíamos acompañar, era muy riesgoso. Y entonces de repente dijimos, bueno, ¿cómo vamos a calificar si no hay trabajo de campo? Sí, la clase mía es muy narrativa y entonces pues tenían que hacer perfiles, crónicas, y entonces bueno, ahí nos tocó dar la vuelta y ir adaptándonos a, bueno, ¿cómo haces un perfil vía Skype? Es como, eh, ¿cómo aprendes a meterte en sus redes sociales y a partir de ahí empezar a encontrar gustos, ideas, en fin, y vamos en ese experimento. Pero al mismo tiempo, como les dijo Pedro, yo trabajo, hago parte de un colectivo que se llama Universo Centro, y ese colectivo hacemos un periódico eh, mensual, que aquí creo que voy a dejar el primer tema, era un periódico que sacábamos impreso, gratuito, 18.000 ejemplares que regalábamos en Medellín, un periódico cultural, con periodismo narrativo, pero también con literatura, con fotografía, eh, una mezcla ahí un poco de ensayo urbano, eh, arte, en fin, muy variado. Y, y el periódico en papel creo que fue la primera víctima del coronavirus en Colombia. O sea, el primer día murió. Ya no había cómo sacarlo más. Eh, y de repente nos quedamos ahí pues diciendo, bueno, ¿cómo lo hacemos de otra manera? ¿No? Que nos habíamos resistido un poco a, eh, digamos, a que fuera solamente digital y bueno, ahí les iré contando cómo ha sido, pero también para marcar eso, en esa misma semana, la revista, que hay una revista grande, noticiosa, que se llama Semana, precisamente, sale todos los sábados, impresa, de un grupo editorial grande, una revista de unos 40 años más o menos, que tenía un producto también editorial, cultural, una revista mensual que se llamaba Arcadia, y la acabó en la primera semana del coronavirus, por decir algo. Echó a todo el staff y la acabó. Además que aprovechó y Semana, hacía poco, la mitad la había comprado un grupo empresarial, banqueros sobre todo, y en esa semana también empezaron a echar al editor. Bueno, han pasado cosas con los medios aquí en Colombia en pocos días.
Tenaz, sí, porque, sabes que, bueno, yo quisiera un poco ir matizando eso, ¿no? Porque a veces cuando se piensa en periodismo, lo que obviamente sale a relucir es la televisión, ¿no? El noticiero televisivo por la exposición mediática, ¿no? Y poco se piensa en lo que está ocurriendo con otros formatos, como el tema del papel. Y obviamente es terrible, ¿no? Porque las consecuencias que al final está trayendo es una devastación también en relación a lo laboral, no solo en lo anímico o en lo de la salud. Acá estamos con Rebequita que vino a saludar. Y, y hacer sí, ¿no? O sea, este matiz en relación a que no todo está en la televisión, porque quizás y lamentablemente lo más factible de ser manipulado desde las esferas del poder justamente están en los grandes medios, ¿no? Por el tema del pautaje, por el tema de impuestos ahora, inclusive, ¿no? Esto de darle licencias a la prensa, darle unas licencias especiales y unos salvoconductos especiales dentro de esta normalidad que está viviendo la sociedad. Entonces sí es importante, creo yo, ver esas dos realidades, ¿no? Este mundo del periodismo también contaminado y la posibilidad de la brecha, el periodismo como surcando y que lamentablemente ahora quizás los espacios se reduzcan aún más, ¿no? Eh, sí, yo creo que, bueno, aquí han venido pasando cosas que no sé si, pues, unas coincidieron en el tiempo con la pandemia y otras se aceleraron por la pandemia. Yo la verdad veo muy poca televisión, me siento muy ignorante, no, no, no tengo televisor, no tengo señal, digamos, abierta para ver los noticieros que ve la mayoría de las personas. Entonces los veo muy poco. Mi mundo informativo está pues en internet, básicamente. Y en el mundo de la televisión, pues pasaron varias cosas. Hubo un primer noticiero muy independiente que hacía un par de meses también había dejado la señal abierta de televisión para convertirse en un noticiero online, solo transmitiendo por internet, eh, porque ya no era rentable en la señal abierta. La misma revista Semana había tomado pasos y había creado su propio canal de televisión y había contratado unas figuras grandes, periodísticas, muy reconocidas, sobre todo con muchos seguidores, que creo que es el parámetro que ahora manda. Creo que hay como dos parámetros ahí que empiezan a ser muy dominantes. Uno, políticamente dónde estás, y segundo, cuántos seguidores tienes. Digamos, para estos grandes movimientos de figuras mediáticas. Entonces, Semana había creado o creó un canal de televisión con 4 figuras y ya se venía escorando a la derecha del espectro político, ¿no? Se veía claramente que iban a acercarse al gobierno, que es de derecha en este momento. Eh, entonces, mi impresión también es que, digamos, esta crisis del periodismo y la crisis en términos del modelo de negocio, la manera en que los empresarios encuentran sostenerlo es acercarse al poder más que nunca, o sea, descaradamente, ya sin ninguna, casi que sin ningún balance, ya vamos para ese lado que la única posibilidad del dinero está ahí. Así es. eh, Pareciera que esa es la apuesta que... Y luego, bueno, quedan algunos experimentos de periodismo independiente a partir de pedir suscripciones a la gente y apoyo, pero todavía eso no logra transformarse en el dinero suficiente. Hay mucha voluntad, vamos a apoyar y muchos likes, pero cuando les dicen, bueno, consigna el dinero de tu suscripción, Ahí, poco. ahí, Alfonso, hay una cosa que es como el modelo del diario.es, que es un modelo exitoso, ¿no? Porque funciona, tiene una plantilla de cerca de 60 periodistas y más, tiene corresponsales regionales, o sea, es un periódico con una estructura nacional y corresponsales internacionales, pero de alguna manera
es un periódico directamente ya de cierto partido, del partido que gobierna, ¿sabes? O sea, es directamente el periódico del partido. Si tú quieres leer cosas agradables y la perspectiva positiva desde la que tiene el gobierno, vas a leerlo desde ahí, pero es como que ese supuesto límite que existía entre el periodismo y el poder por el hecho de per se de qué es el periodismo, ¿no? Rompe con estar al lado del poder directamente. Y actualmente está rompiéndose, ¿no? Negro, vos creo que te veo con ganas de hablar. Sí, varias cosas para reflexionar en lo que dice Alfonso y Santiago. Primero, yo creo que hay que despegar dos cosas, ¿no? Los medios tradicionales, el poder mediático y los empresarios que manejan esos medios tradicionales con lo que es la labor del periodista. Sí, sí, es algo que me ha imputado estos últimos 10, 12, 13 años, es que se empieza a poner en crisis y se empieza a poner en tela de duda la labor de la gente que trabaja en los medios. Y uno como ha trabajado en los medios, como conoce a la gente que sigue trabajando en los medios y sabe que es gente ética, que es gente que trabaja 12, 16 horas por $600, por un trabajo, por un salario básico, por un salario mínimo, no ves a la familia, te toca coger el carro e irte a la frontera, lo que pasó con los colegas del comercio, terminan secuestrados y luego asesinados. Y luego la infamia que desde el poder traten de poner en crisis nuestro trabajo, traten de caminar, cuando uno va caminando antes decía soy periodista y bueno, pase, puedo hablar contigo. Ahora en el Ecuador dices soy periodista y tienes un 70% que dice prensa corrupta, ladrón, mentiroso, que te lanzan piedras, que no quieren hablar contigo, que te secuestran en medio del ágora de la Casa de la Cultura porque te dicen que eres de derecha cuando estás haciendo tu trabajo, perteneciente o no perteneciente al medio que le gusta a la izquierda o a la derecha. Entonces, este proceso de acabar con el periodismo nace de dos partes, creo yo, y eso quiero conversar con Alfonso. Primero, una parte que es sumamente importante para el poder desprestigiar a los periodistas, así como es sumamente importante para el poder tener medios de comunicación. Y segundo, todo este aparato eh, populista que se encuentra, que puede ser de derecha o de izquierda, ¿no? Trump, los Kirchners, el papel que tienen los medios de derecha en Colombia, con Uribe a la cabeza, manejando y manipulando mucho de esa información que hasta genera asco, porque ya ni sorpresa te genera, sino asco. Lo mismo con Telesur, con Maduro y con todo ese proceso. Entonces, ¿cómo logramos hacer entender a la gente, querido estimado Alfonso, la diferencia entre el medio negocio y el trabajo que hacemos nosotros, los periodistas, a diario, incluso perteneciendo a algunos a esos medios, ¿no? Sí, yo creo que el reto es muy grande, digamos. Yo no siento que en Colombia haya habido, como lo dices tú, que fue la época de Correa o un personaje, no sé, como Trump o como Bolsonaro, que como elemento político grande hayan atacado a la prensa consistentemente, ¿no? Porque claramente es una estrategia política consistente, orquestada, asesorada, día Pero tras día. el exalcalde de Bogotá no estuvo atacando a la prensa de cierta manera para Tenía, demostrar su lineamiento con el poder. no, es posible que haya, digamos, lo que dices de Uribe. El caso más cercano, digamos, que me parece a mí de un ataque frontal a la prensa ha sido Uribe, sobre todo cuando utilizó el discurso de terroristas para decir que los periodistas que no estaban alineados con su proyecto político eran terroristas. Digamos, eso ha sido lo más, pues digamos, llevado al límite de ya tachar de terroristas a periodistas en un país, digamos, pues en confrontación armada, donde por eso te pueden matar. Correa hablaba de sicarios de tinta,
Así tachó a los periodistas, son sicarios de tinta. Ya. Pero bueno, yo no creo que, aquí no hay ese discurso consistente de minar la credibilidad de la prensa, ¿no? No lo veo así hasta este momento, digamos. Lo que sí hay es obviamente una fractura grande en lo que puede ofrecer los periodistas con respecto, pues digamos, a lo que puede encontrar la gente disponible. Eh, lo que yo creo un poco es que las personas encuentran información rápida en su WhatsApp, que les llega, y el trabajo del periodista pareciera que empieza a ser irrelevante para mucha gente, ¿no? ¿De qué me estás diciendo si eso yo ya lo sé? O ya mi grupo de WhatsApp que me filtra ideológicamente, además lo que quiero, pues ya me lo dice. Y es como si el periodismo llegara tarde a lo que la gente está recibiendo todo el tiempo. Entonces, y eso, pues, fuera de eso, si a eso le pones un proyecto político, atacarlo, el periodismo sufre. Yo siento que estamos en un momento en el que eh, es como si no tuviéramos la suficiente fuerza, primero porque el negocio se va para otro lado y la gente se va para otro lado y entonces el periodista se queda fluctuando y si no me voy para acá no como y si me voy para acá llego tarde. Entonces es una gran encrucijada. Yo, por ejemplo, en la universidad donde trabajo encuentro muchos problemas pues para convencer a chicos jóvenes de que hagan este oficio. En algún momento empiezan a no verle sentido, es decir, pero ¿para qué voy a hacer esto? ¿No? Y esa pérdida del sentido, ahora hablamos, digamos, lo que yo veo que está pasando en este momento, pero creo que esa pérdida de sentido veníamos arrastrándola pesadamente y nos hacía la vida un poco miserable, creo yo, ¿no? Muy, muy inútil. Es un oficio en peligro de extinción, entonces. Yo creo que sí. Claro, pero bueno, yo creo también, muchachos, que este hastío que al final, y que también es fruto de la maniobra política, ¿no? Pero este hastío es generalizado. Cuando Correa asume el poder, dentro de sus discursos, obviamente, estaba el ataque a una prensa que todo el tiempo fue servil a la oligarquía en Ecuador. Y me parece que ese discurso caló mucho en clase media y clase popular, porque realmente no era algo que descubríamos, esto era algo que se sabía. Más allá de la buena intención del reportero, al final lo que ellos hacían, lo que tú dices, Paul, son carne de cañón de un medio que lo único que mira es su interés y su beneficio económico, ¿no? Yo por la experiencia personal, ¿no? Cuando salí de la universidad, entré a los dos medios más importantes de prensa escrita acá en Quito, y la verdad tuve una experiencia bien ingrata. O sea, sentí al final que el trabajo estaba solo eso, resumido a lo que el mandante te lo decía, a quien pautaba. Y el pautador, por supuesto, eran los grandes banqueros, los que tenían el recurso. Entonces, en esa medida, creo que los discursos políticos solo afianzaron sus propuestas y calaron más en la gente cuando iban descifrando este pus que estaba ya social, ¿no? Eh, Obviamente la magnitud y la dimensión de las redes sociales ahora hacen que el periodismo puede estar en un estado de coma. Sin embargo, creo que está en un nuevo estado de existencia. Eh, Ahora veo programas en YouTube, por ejemplo, de hermanos andinos que están haciendo y retomando, por ejemplo, el valor arqueológico de nuestra tierra, ¿no? Entonces, temáticamente ya también te van bifurcando las opciones. Eso es lo rico, creo que, de esto de la red social, ¿no? Uno tiene la posibilidad de ir hurgando en otros lugares y ves periodismo de investigación, periodismo de literatura, de crónica. Perú tiene cosas hermosísimas, de Negri, es un editorialista que saca un programa, por lo general en vivo, pero está grabado todos sus programas en YouTube, que son increíbles, de una delicia de conversación, unas entrevistas
muy bien elaboradas. Entonces, me parece que las redes lo que dieron es la disponibilidad para empezar nosotros, como en muchos otros oficios, a poder ejercer como usuarios ya realmente cosas de calidad, ¿no? Aparentemente eso es lo que se esperaría. Bueno, en nuestro caso me imagino eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Purgando las páginas que vemos, intentando cada vez más buscar ejemplos de trabajos que nos ayuden a nosotros también a, al desarrollo de nuestras expectativas. Entonces, creo que el Internet y estas nuevas redes, compañeros, más bien están dando esa posibilidad de un renacer al periodismo, de un renacer un poco más humilde, más, y también más comunitario, porque creo que nos acerca más, podemos hacer a una nota más barrial. Y lo que tú contabas, Alfonso, de inicio, ¿no? Esto de poder crear, inclusive ahora, bueno, ustedes que tenían el folleto, este periódico que tú cuentas, pero poder hacerlo virtual y que al final siga saliendo, no es una opción que te permiten los medios, ¿no? Entonces, como que hay un refresco también para el periodismo. Bueno, del tema de periodismo yo quería hablar un ratito. A ver, Alfonso me dice, ¿cómo convenzo a estos maestros para que hagan esta nota, no? Y es un tema, porque a mí nadie me convenció para ir a la escuela de periodismo. O sea, yo quería ser periodista, ¿sabes? O sea, es algo que lo soñé desde tal. Y cuando sueñas algo, tienes una pasión adentro que es muy difícil de enseñarla. Muy difícil de enseñarla. Yo después de muchos años dando clases ahí, 2 personas me acercaron y me dijeron, ahora amo esta cosa, ¿sabes? O sea, ahora lo amo, o sea, y lo que dice Santiago va por ahí, ¿no? Y al amar esta cosa, más allá de lo que yo trabaje, de lo que tenga que ganarme la vida, porque actualmente o sea, no está bien remunerado, si no estás bien pegado a altas esferas y te mueves al lado del poder, no está bien remunerado como debería estarlo por ya 20 años ejerciendo el trabajo, o sea, de media carrera. Entonces, tengo que ganar la vida por otros lados, ¿no? Y dentro de eso, creo que el periodismo está reinventándose, pero que hay grandes posibilidades, ¿saben? O sea, por ejemplo, este formato que hacemos ahora mismo es una gran posibilidad. Es una gran posibilidad el saber que puedes transmitir sin nada de dinero, estando en diversas partes del mundo y que los personajes puedan acercarse y además de donde estén, entonces no lo estás ni jodiendo para que se vaya a otro lado, se hace mucho más fácil en el tema de la producción, ¿no? Entonces creo que bueno, que esa pasión va a llevar a que la gente, tal vez ya no se llame periodismo, ¿no? El periodismo evolucionó hacia un comunicador audiovisual, como lo llaman aquí en España, porque ya un periodista de pluma ya no existen, o sea, es muy romántico ver la máquina de escribir, pero ya fue, o sea, quedó para el pasado. Ahora se llevan miles de formas de llevar el periodismo de otras maneras. Y el maltrato de los periodistas, sobre lo que ustedes decían, yo tuve una experiencia al maltrato de los periodistas con el tema de Correa y todo esto. Y quiero que con esta experiencia la he contado en chupes, ¿no? En una cosa seria como ahora. Pero bueno, a ver, yo me compré un periódico. Cuando llegué al Ecuador, yo soy un periodista, que quise ser siempre periodista. Y cuando llegué al Ecuador, llegué a mi ciudad, bueno, primero en Puerto Viejo, después llegué a Loja. Uno de colega periodista me dijo, tengo un periódico, chucha, cómprame la mitad y tal. Y yo le dije, ya, de una, loco. O sea, me metí en una cosa que de negocio evidentemente no iba a ir bien. O sea, como un billete no iba a ir bien. Pero me iba a permitir conocer toda mi provincia y viajar tal, y por todos los lados y ver cómo era, ¿no? Y sacar y escribir y toda la cosa. Yo trabajaba como profesor, entonces era como profesor mantenía ese periódico también una parte. Y en negocios se supone que iba más o menos cuadrado, pero no nos pagaban nada los de la administración, siempre nos debían. Y bueno, pero un día llegué donde una alcaldesa joven de estas que eran como así, que paría Correa y tenía esparcidos bajo la ignorancia, porque no hay más cosa que sembrar la ignorancia en contra del periodismo. El periodismo combate la ignorancia y la gente ignorante, pues, ¿qué te puedo decir? Y estos manes, este man llegó así, era menor a mí, y bueno, y la chica se ve que fue aparecida, llegó al poder de la alcaldía de Zapotillo, un pueblo fronterizo, relativamente importante por conflictos bélicos y tal. Me llegó así, y cuando me saludó sin saber ni yo quién era tal, me dijo, usted es el representante, usted es el de la prensa corrupta. Y yo, o sea, loco, la quería ahorcar, me la quería comer, o sea, me la quería comer. Me la quería comer así, de decirle, pero a vos.
¿qué te pasa? O sea, malcriada de mierda, o sea, ¿quién te... A mí me vienes a decir corrupto, a mí, ¿qué me conoces? ¿De qué? O sea, ya como persona, no solo como periodista. ¿Sí? O sea, Claro. me reaccioné muy mal y la tía se bajó mucho, mucho, mucho porque yo estaba muy, muy cabreado por el sentido ese, ¿no? De la falta de respeto al... Yo no soy un aparecido acá, ¿sabes? O sea, para ser periodista, o sea, tal vez cualquiera se puede graduar de periodista, pero ser periodista no lo puede ser cualquier huevón. O sea, eso sí se los digo. O sea, no puede ser cualquier huevón porque tienes que, cada vez te vas a ir perfeccionando más, vas a ser más jodido en lo que publiques, vas a estar, como decía Alfonso, o sea, vas a querer verlo, ¿no? Vas a querer verlo para contarlo, para hacer. Y esto se llamaba el Yo Testigo, ¿no? Este programa, que por cierto, vamos ahora en 5 minutos, vamos a seguir, nos reconectamos igual y seguimos. Y el Yo Testigo va porque estaba, ese es el periodista, ¿no? Realmente yo quería tirarles un centro por otro lado. A ver, hay el periodista, el de calle, el que va y tal, y en la pandemia actualmente va y se juega la vida y tal. Y hay el periodista, el opinador o la voz del político que quiere que comuniquen lo que le digan y por relaciones va, ¿no? O sea que va mucho ahora lo de periodista de ser relaciones. Hoy voy a contarles también algo que conversé con una chica de Onda Cero acá. Ahora va por relaciones. El periodista es un relaciones públicas, es su parte muy importante, ¿no? Es tal vez la parte más importante. Ustedes, ¿cómo ven lo que se está jugando la vida? O sea, la gente que se juega la vida, ¿se están jugando realmente la vida, Alfonso? Vos que estás en la calle, la gente, los Eh, periodistas, por ejemplo. pues mira, yo un poco para retomarlo, el fragmento anterior, me gusta mucho lo que dice Santiago de otra existencia, ¿no? Cuando hablamos que el periodista está en peligro de extinción, yo también creo, como ustedes, y de eso podemos hablar ahora, yo creo que hay uno que está muriendo y hay uno que están haciendo, ¿cierto? ¿Cómo están haciendo ese que están haciendo? Ese que decís, Santiago, más humilde, más comunitario, creo que es por donde nos deberíamos pegar, ¿no? Pues porque también es verdad que la crisis pues ha revelado una cara que no nos gusta de nuestro oficio, una cara nuestra que estuvo desconectada de la realidad, que estuvo muy servil al poder, soberbia, en el que creíamos que éramos nosotros los que teníamos la verdad y de repente este cambio más colaborativo, de tener que construir con la gente, nos dio duro, ¿no? A muchos periodistas y perdimos la humildad y nos aislamos y creo que ese lado, bueno, de eso podemos hablar. Pues mira, y lo que decías, gracias a las redes, el periódico nuestro tiene una segunda vida. Uno se hubiera muerto absolutamente. Si solo tuviéramos papel, estaríamos enterrados, fritos. Suerte, chao. No importa qué tanto esmero pongas, no importa qué tanto tiempo inviertas, no hubiera importado absolutamente nada, hubiéramos muerto. Lo que empezamos a hacer ahora con las redes sociales fue decir, pues el periódico nuestro siempre fue muy callejero y nos gustaban las historias de la calle y explorar Medellín y sus alrededores. Y pues finalmente nos apegamos un poco a eso, ¿no? A lo que nos gustaba y creo que sabemos hacer en la medida en que pues exploramos la calle y nos gusta estar ahí y empezamos a contar historias en la pandemia. Primero empezamos a hacer unos programas parecidos a los de usted, a este formato, pero solo una vez los domingos, no hacemos sino uno solo los domingos. Y pues digamos con muchas precauciones, asesorados por médicos de cómo podíamos salir, empezamos a salir a la calle y yo no me he encontrado con un solo periodista en la calle nunca. Digamos, yo creo que el periodismo se está haciendo con digamos, los grandes medios lo están haciendo en la casa. La gran mayoría en Colombia, digo. Eh, eh, y creo que, bueno, ahí podríamos hablar porque creo que esta pandemia también, de alguna forma, sí ha dado una oportunidad para poder rescatar unos periodistas que están siendo serios con los datos, digamos que se ha mostrado una parte de este oficio que es saber interpretar datos de muchas partes y poder ofrecerle a la gente
un pedazo concentrado de lo necesario, ¿no? Lo que decís, Pedro, un poco también, no sé si tanto de relaciones públicas, pero además, pues el periodista que es capaz de tener las fuentes con Interpretar la los información. científicos, Perfecto. con, pues digamos, las personas Sí, sí, que sí. pudieran tener la mejor información y Ahora te ofrecer. cuento Creo una que historia. ahí hay una oportunidad. Pues Se nos va a cerrar. Ahora te voy a contar una historia de una amiga de Onda Cero que conversé hoy día y que me contó cómo está viviendo toda la semana trabajando. Dice que trabaja el doble, que trabaja muchísimo, muchísimo, porque todo el mundo quiere verificar ante ella si es verdad o no es verdad tanta información, porque es una época de sobreinformación. Volvemos en un minuto mientras reconectamos esta cuestión.